Quisiera pedirles que vayan buscando Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico 6. Vamos a empezar en el versículo 14. Levítico 6, 14. Solo un poco de orientación para ver en dónde estamos en nuestro estudio del libro de Levítico. Ustedes saben que cuando terminamos los primeros 5 capítulos, un poco del capítulo 6, pero realmente los primeros 5 capítulos, terminamos un estudio de 5 diferentes ofrendas. Entonces son ofrendas, son diferentes sacrificios que Dios pone aquí que nos muestra en tipo y cuadro cómo es que Dios se acercó a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Cuando llegamos al final de estos 5 sacrificios, estas 5 ofrendas, Dios los repite otra vez, pero en un orden diferente. Y este juego de las instrucciones se llama las leyes de los sacrificios y vimos, lea conmigo Levítico 6, 8 y 9. Empezamos con la ley del holocausto y dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, y sigue con unas instrucciones más acerca del holocausto, esa ofrenda del holocausto, y vimos que en esto hay más instrucciones para los sacerdotes, más instrucciones acerca de lo que les toca a ellos en las ofrendas, pero también viendo esto desde la perspectiva de nosotros, en tipo y cuadro, Dios nos está mostrando cómo nosotros podemos acercarnos a Dios después de que Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros por medio del sacrificio de Cristo, lo que vimos en tipo y cuadro en los primeros 5 ofrendas. Y ahora Dios está mostrándonos a nosotros cuál es nuestra parte en esta comunión con Él. Porque nosotros también tenemos que acercarnos a Dios. Y nosotros también tenemos una parte en mantener la comunión con Él. Hace 8 días estudiamos este pasaje de la ley del holocausto. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que para estar en comunión con Dios, para estar con Él, siempre tenemos que llegar a hacer esos sacrificios vivos, como en Romanos 12, 1 y 2. Y ahí está la aplicación para nosotros, es que Dios quiere que nos entreguemos siempre a Él, cada mañana, para avivar el fuego de nuestra relación con Él. Entonces la ley del holocausto nos muestra eso, de sacrificio vivo. De lo que si queremos estar en comunión con Dios, si queremos mantener esa comunión, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere a nosotros. Primero que nada, Dios quiere a nosotros. Dios quiere a usted. Él quiere su corazón, Él quiere su vida, Él quiere sus pensamientos, Él quiere todo lo que es usted. Él quiere a usted. Eso es demasiado importante para nosotros esta mañana, especialmente esta mañana. Porque lo que nos toca esta mañana es la segunda ley de estas ofrendas, versículo 14, que del 14 al 23. Dice en el 14, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado véalo, la flor de harina de la ofrenda, de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Esta mañana vamos a estudiar la ley de la ofrenda de grano. Hemos estudiado esta ofrenda en Levítico 2. Todo el capítulo hay 2, pasamos un buen tiempo hablando de las obras de Cristo Jesús, de que su vida fue un sacrificio de obras, es que Él vivió siempre en la voluntad de Dios. Pero viendo esto de que es una ofrenda de grano, y vamos a tocar los detalles aquí, pues vemos que después de entregarnos a nosotros, y solo después, porque como dije, Dios quiere a usted, no sus obras. Sin embargo, cuando nos entregamos a Dios como el sacrificio vivo, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Una vida de buenas obras. Dios quiere un pueblo entregado a las buenas obras. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras. Entonces, en la ley de la ofrenda de grano, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Sin embargo, como vimos con los otros sacrificios, cuando Dios repite los sacrificios, toca los mismos detalles, menciona los mismos detalles, pero también destaca cosas diferentes. Me destaca algo muy importante para nosotros esta mañana, y esto es en donde vamos a enfocarnos. Entonces,
Yo quisiera decirles que esta mañana, y ustedes van a saber por qué, si ustedes están visitándonos por primera vez, honestamente este mensaje me pone incomodísimo. Lo que yo tengo que compartir esta mañana es demasiado incómodo para mí. Sin embargo, es necesario. Y cuando nos topamos con algo así en la Biblia, especialmente en eso de la predicación expositiva, yo tengo una responsabilidad delante de Dios de exponer su palabra, de explicar a la congregación lo que Dios quiere que nosotros entendamos de lo que dice la Biblia. Entonces, esta mañana es uno de los mensajes, uno dice, predico, cumplo y ya. Entonces yo puedo poder decir delante de Dios, ya cumplí. Y Él puede hacer lo que Él quiera entre Él y usted con lo que vemos esta mañana. Vamos a ver solo dos cosas. Obviamente son dos cosas medio desarrolladas. Pero la primera cosa es la ofrenda y el cuadro que vemos en esta ofrenda de nuestras buenas obras. Ve al versículo 14 y 15 otra vez. En el 15 vemos los mismos tres elementos. Que los mismos tres elementos de la ofrenda de grano, de flor de harina, aceite y incienso. Dice, tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. La ofrenda de grano consta de estas tres cosas. Son las mismas tres cosas que vimos en Levítico 2. La flor de harina es el producto de la labor de uno. Es lo que uno tiene que trabajar. Uno tiene que obrar allá en el campo para cultivar el trigo y luego tiene que moler el trigo para que sea ese polvo blanco que se llama flor de harina. Y como vimos antes, es un cuadro de nuestras buenas obras que ofrecemos a Dios. Dios quiere que ofrezcamos buenas obras a Él. Vaya a Efesios 2:10, vamos a ver varios versículos como siempre esta mañana. Si le da pereza a usted buscar versículos ahí en la Biblia, tranquilo, voy a leerlos. Usted si quiere apuntarlos para chequear luego si estoy mintiéndole y tratando de engañarle, como buen pastor, pues puede hacerlo y realmente debería hacerlo, ¿ok? Es muy importante, como dije, que vemos esta ofrenda. Esta ofrenda viene después del holocausto. Sus buenas obras no valen nada para la salvación. Sus buenas obras no valen nada después de la salvación para ganar más favor de Dios. Pues nosotros sabemos que Cristo lo hizo todo y en Cristo tenemos el perdón de todos los pecados. En Cristo tenemos toda bendición espiritual, ¿sí o no? Entonces, ¿qué más tengo que hacer para agregar a la obra de Cristo Jesús? ¿Qué puedo yo agregar a la obra de Jesús para ganar más favor de Dios? Más bendición espiritual. No lo puedo hacer. Entonces es eso de que lo tengo todo en Cristo Jesús. Entonces eso me motiva a hacer las buenas obras. Yo no hago las buenas obras para ganar algo de Dios. No, ya recibí todo como don en Cristo Jesús, como un regalo. Entonces es por su pura gracia y eso me motiva a las buenas obras. Efesios 2:10 o 2:8 al 10. Porque en 8 y 9, Efesios 2:8 y 9 vemos que no es por obras nuestra salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, vemos en dónde entran las obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el cuadro que vimos y hemos visto en la flor de harina, que es algo que uno ofrece de la labor de sus manos, es el producto de las obras de uno, es ofrecerlo a Dios. Dios quiere nuestras obras. Dios quiere nuestras buenas obras. Obviamente quiere que lo ofrezcamos a Él con pureza y con buen corazón ahí delante de Él. Ok, bien. La flor de harina viene con aceite, ¿verdad? Y el aceite en la Biblia es un cuadro eso ya lo hemos visto, es un cuadro del Espíritu Santo. Okay, si quiere apuntarlo, no vamos a tomar el tiempo para leer todo el capítulo. Es 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 vemos el concepto del cuerpo de cada cristiano, es un miembro del cuerpo de Cristo, y por eso hemos recibido el Espíritu Santo, y cada miembro tiene un don, ¿verdad? Entonces, es como el cuerpo humano, cada miembro tiene un don, ¿ok? Los dedos tienen dones de dedos, ¿ok? Unos dedos pueden limpiar los orificios ahí de la cabeza, y otros dedos sirven para hablar a la gente en la calle,
Es una broma. Cristianos, es una broma. Y lo que Dios quiere es que nuestras obras se ofrecen a Él con aceite. Dios no quiere cualquier obra. Usted dice, yo puedo decidir cuáles obras. No, Dios quiere que trabajemos conforme a su diseño divino en nosotros. Dios me ha dado una personalidad, Dios me ha dado talentos y también me ha dado de su Espíritu para darme dones. Y esos dones, motivados digamos, son del Espíritu Santo. Entonces las obras se ofrecen con el aceite de la unción del Espíritu Santo. No hacemos las obras en nuestro propio esfuerzo, sino en el poder del Espíritu Santo. Dependemos de Él, no dependemos de la carne. Ofrecemos la ofrenda de grano con aceite. Y también lo importante de esta ofrenda es la tercera cosa. Y pasamos mucho tiempo hablando de esto cuando vimos Levítico capítulo 2, de que se ofrece un puñado de la flor de la harina, ¿verdad? Con el aceite. Pero el incienso, ¿cuánto? Todo. Dios dice, no, todo el incienso es para mí. Y ustedes pueden quedarse con un poco de la flor de harina, ok, bien, y el aceite, bien. Pero el incienso se ofrece para mí. Y en esto vemos que nuestras obras deben siempre ser para la gloria de Dios. Ese incienso que es el olor grato, que es agradable a Dios, es lo que Él quiere. Entonces nosotros no hacemos las obras para que todo el mundo nos alabe a nosotros mismos. No, hacemos para que este incienso, todo sea para Él. Toda la gloria para Él. Entonces esos son los tres elementos de esta ofrenda. Regresemos a Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6. Porque ya en el versículo 16 es donde nos topamos con la información nueva, si quiere llamarlo así. En la ley de la ofrenda, Dios agregando ciertas instrucciones más detalles para los ministros, para los sacerdotes y levitas. Y lo que Dios nos muestra aquí es que esta ofrenda, junto con otras, sirve para sostener a los ministros. ¿Ok? Este pasaje se divide en dos partes, del 14 al 18, y si usted tiene una Biblia que tiene los párrafos marcados, usted va a ver que en el 19 empieza otro párrafo, y en los primeros versículos del 14 al 18 vemos la ofrenda del pueblo. Y empezando en el 19 hasta el 23, vemos la ofrenda de los sacerdotes. Ahorita vamos a leerlo todo, pero como ya hemos visto, en los versículos 14 y 15, estos versículos agregan muy poco a lo que hemos visto antes en Levítico 2. No hemos visto nada nuevo hasta ahora. Sin embargo, destacan lo que solo se mencionó antes. O sea, Dios lo mencionó antes ahí en Levítico 2, ahí está, pero aquí lo destaca, lo subraya. Versículo 16, vea lo que Dios destaca aquí. El sobrante de ella, de esta ofrenda, porque uno trae la ofrenda y el sacerdote agarra un puñado, pero solo un puñado para quemar con todo el incienso, todo lo demás queda. Dice, el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Ok, esta ofrenda es para los ministros, los sacerdotes, es su comida, ellos pueden comerlo. Versículo 17. Dice, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos, los sacerdotes, los ministros, por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como es sacrificio por el pecado y como es sacrificio por la culpa. Entonces Dios estableció esta ofrenda con otras también para sostener a sus ministros, para su comida, para su alimento. 19 dice, o 18, perdón, versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, es su alimento, es estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Ok, bien. Estatuto perpetuo es un mandamiento. Usted dice, es un estatuto, es una ley, es una orden. Es un mandamiento de Dios que todos los sacerdotes comerán de esto para siempre. Es su alimento, es su sostén, es como ellos viven. Y llegamos al versículo 19, vemos que el pueblo
da su ofrenda de buenas obras, pero también el sacerdote da también. Solo es que hay una excepción. Aquí ellos ofrecen su ofrenda, pero no comen de ella. O sea, ellos tienen que ofrecerlo todo. Versículo 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, los sacerdotes, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, que es el sumo sacerdote, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Esa es la excepción, pero ellos también pueden ofrecer su ofrenda de grano. Ahora, ya viene el mensaje para esta mañana. En nuestra iglesia, ¿cuántos mensajes hemos oído de diezmos y ofrendas? Ninguno casi. Yo digo, ninguno. Es mi creencia, es mi parecer, es lo que yo lo entiendo de la Biblia, que una congregación, el alimento espiritual para una congregación debería ser la palabra de Dios, y no las opiniones de un pastor. Es por eso que predico libros. Entonces nosotros vemos libros enteros o como por ejemplo, temas como la teología sistemática, bien, pero estamos viendo exposiciones de la Escritura para evitar que el predicador predique sobre lo que le interesa. ¿Me explico? Sin embargo, cuando nos topamos con un pasaje, y digamos, cuando uno estudia un pasaje toda la semana y una cosa siempre sale, es obvio, Dios quiere que uno explique este asunto. Aquí en estos versículos, Dios subraya el asunto de que el ministerio de Dios se sostiene por las ofrendas del pueblo. Entonces es un buen momento para hablar de lo que la Biblia dice acerca de los diezmos y las ofrendas. Lo que voy a hacer, y a la mitad del camino usted va a decir, pero esta no es una exposición de este pasaje. Lo que puedo hacer es ir directamente de este pasaje a la aplicación en el Nuevo Testamento. Pero puesto que muchos han torcido este asunto en la iglesia de hoy, voy a tomar mi tiempo para explicar este asunto bien. Entonces, vamos a llegar a los principios. Vamos a llegar a esa ligadura entre lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que vemos en el Nuevo ahorita. Pero tenemos que tomar nuestro tiempo para llegar allá. Este es el segundo punto para esta mañana. Ya hemos visto el cuadro, ya vamos a ver el principio. El ministerio se sostiene por las ofrendas de la congregación. Este es el principio que Dios destaca aquí. Dios estableció, y podemos decir que estableció en el sentido de que Él ordenó, Él mandó, Él estableció un sistema de ofrendas para sostener el ministerio de Israel. Por el momento solo estamos hablando de Israel. Vean el versículo 21. Antes de irnos a otros pasajes, que vamos a dejar este pasaje por un buen rato, quisiera mostrarles esto. Versículo 21, cuando el sacerdote ofrece su ofrenda, ¿qué es lo que dice? Él tiene que ofrecer su ofrenda cocida ¿en qué? En sartén. Ok. Fíjese bien en esto. Fíjese bien en que ese sistema no existe para enriquecer a los ministros, sino para sostenerlos. Tenemos que decir eso porque ¿cuántos están abusando de lo que la Biblia dice acerca de diezmos y ofrendas para enriquecerse? Ok. El ministro de Dios debe ser capaz, según este versículo, económicamente capaz de ofrecer su ofrenda de grano en sartén. Ahora sí nos toca regresar a Levítico 2 para refrescar la memoria, porque ya estoy viendo las caras de la gente diciendo, ¿y qué? En Levítico 2, recuerde,
Dios permitió al pueblo ofrecer la ofrenda de grano cocido de 3 maneras. Levítico 2:4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida, ¿en qué? En horno, ¿ok? Versículo 5. Mas si ofrecieres su ofrenda de sartén. Versículo 7. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, que es como una olla. Son 3 niveles económicos. Porque un horno es algo, entre comillas, lujoso para la gente que tiene ese tipo de recursos. Aún hoy día. Aquí hay gente que no tiene horno. Cocina con esas cocinitas de gas. ¿Verdad? Entonces la gente que tiene recursos, la gente que tiene plata puede ofrecer su ofrenda de grano cocida en horno. Luego se baja un poco de nivel porque sartén. Si no tiene horno, puede ser que tenga sartén. Si alguien no tenía suficiente para comprar el horno, puede usar su sartén. Y llegamos al versículo 7 con ese cazuela que es como una olla que se usa para hervir, que todo el mundo tiene algo como para hervir. Era lo más útil, más básico y todos lo tenían. Entonces Dios dice, si no puede, ni tiene horno, ni tiene sartén, puede usar cazuela para los pobres. El sacerdote, el ministro de Dios, debe poder ofrecer su ofrenda de grano en sartén. Yo no quiero maltratarlos esta mañana y honestamente, lo que quiero es que ustedes sepan, no estoy predicando tanto a esta congregación. Lo que quiero es educarnos de lo que dice la Biblia. Porque como dije orando, en nuestra iglesia nunca jamás hemos tenido problemas de pagos. Nunca hemos tenido deudas ni nada. La plata que entra cubre los gastos. ¿Y qué más necesitamos? Hasta ahora bien. Sin embargo, necesitamos educarnos en lo que la Biblia dice. Vea, con eso del sartén, el ministro no debe ser el más rico con el horno, pero tampoco es que debe ser el más pobre con cazuela. Vea el asunto. O sea, vea, demasiados ministros hoy en día, y lo pongo entre comillas, lo tengo entre comillas aquí en mis notas. Demasiados ministros hoy en día creen que el ministro existe para enriquecerlos. BMW, Mercedes-Benz, trajes de seda de $1,000, guardaespaldas, casas, aviones. Fincas también, no, hasta una montaña. Lo he visto en las noticias. También está en YouTube. Pasión por el dinero, ¿verdad? No, es que Dios dice, cuando mis ministros ofrecen su sacrificio es en sartén. ¿Por qué? No son los más ricos. El ministerio no existe para enriquecer a uno. Sin embargo, hermanos, el problema que vemos también en muchas congregaciones es que a la misma vez hay muchas congregaciones que creen que su pastor debe ser uno de los más pobres. Y no es con cazuela, es con sartén. Vea, por el mal pago, si voy a ofenderle, voy a hacerlo bien. Vea, por el mal pago del puesto de pastor, casi nadie que tiene preparación académica o que tiene habilidades vocacionales quiere ser pastor. Porque ¿quién quiere lidiar con todos los problemas de la gente por un pago tan mal cuando ya ha sacado sus estudios en la UCR, la U Latina, el TEC, puede ganarse buen plata allá, enseñar un poco ¿cuánto paga un puesto de pastor? Normal, no de uno de esos descarados que saca plata a la gente. ¿Cuánto paga? Mínimo. $1,000. Ni siquiera. Y yo digo, si queremos que nuestras iglesias crezcan, nosotros también tenemos que pensar, según este principio, el ministro de Dios debe poder vivir como un miembro promedio de la congregación.
promedio. Ni como el más rico, pero tampoco como el más pobre. ¿Me explico? Ok. Además, Dios ha establecido más leyes que vemos en Levítico, más leyes y estatutos en cuanto a sostener a sus ministros para sostener su ministerio. Vamos a números. Números 18.8. Números 18.8. Ok, y ahora empezamos nuestro viaje a través del Antiguo Testamento para ver este asunto muy en breve, para luego llegar al Nuevo Testamento con suficiente conocimiento para entender lo que Pablo nos dice a nosotros en la iglesia. Números 18.8, okay, del 8 al 24, y no vamos a leerlo todo, vamos a leer el primer pasaje y el último pasaje. Pero vemos aquí el sistema de diezmos y ofrendas, tanto de comida como de plata. Y era plata, no dinero, pero plata, era plata. Veamos el versículo 8, del 8 al 10, solo para entender el contexto un poco. Números 18.8. Dijo más Jehová a Aarón, que es el sumo sacerdote, y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos, los sacerdotes, por estatuto perpetuo. Siempre. Eso será tuyo, de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, lo que no se quema. Toda la ofrenda de ellos, todo presente suyo. Toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Esto que estamos viendo en Levítico. Quema un puñado y luego lo demás queda para ellos para comer. En el santuario la comerás, del versículo 10, todo varón comerá de ella, cosas santas será para ti. Versículo 21. Versículo 21. Vemos que también Dios provee esto a los levitas. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, todos los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Ojo, remuneración, salario, por su ministerio. Si usted me da plata a mí por un trabajo que hago, se llama salario, ¿verdad? Ok. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleve el pecado por el cual mueran. No, solo los levitas. Dios escogió a los levitas. Versículo 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. No tienen heredad, no tienen cómo hacerse la vida. No pueden cultivar la tierra. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Todos los demás trabajan en sus heredades para dar un diezmo como salario a los levitas. Porque ellos no tienen heredad, no tienen cómo hacerse la vida. Que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bien, este es el principio. Dios estableció todo el sistema de diezmos. Y hay como 3 diferentes diezmos en el Antiguo Testamento, en la ley, además de las ofrendas, de todas las ofrendas que estamos viendo, que ellos pueden comer, es su salario, si quiere pensarlo así, porque es por su ministerio, es lo que ellos, entre comillas, ganan, es su sostén. ¿Cuál es el problema entonces? Vamos a Nehemías 13. Nehemías 13. Si usted conoce la historia, Nehemías 13, si usted conoce la historia de Israel, usted sabe que después de establecer la ley, ya vino un tiempo de los jueces, después de los jueces, los reyes, tuvimos 2 buenos reyes, David y Salomón, y luego se dividió el reino y tenemos rey malo tras rey malo, y ya llegamos a la cautividad de Babilonia. Llevan a esos cautivos a Babilonia, y ya vemos la historia de Daniel y también la profecía de Jeremías y Ezequiel. Y luego, ¿qué pasa? Después de 70 años en la cautividad, Dios manda otra vez su pueblo a restablecerse en la tierra. Esdras para edificar el templo otra vez, y Nehemías para edificar los muros.
Entonces en Nehemías 13 entienda que estamos leyendo más o menos, apunté el año, son como 430 antes de Cristo. Ya han regresado de Babilonia y hay un problema. Nehemías 13:10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Disculpe, ¿cuál heredad? ¿Cuál tierra? Ellos no tenían tierra, pero por la fuerza, o a la fuerza, ellos tuvieron que ir cultivar su tierra contra la ley. ¿Por qué? Dejaron de ofrendar. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Jeremías y al escriba Sadoc, y los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir entre sus hermanos. Yo les pregunto, después del cautiverio babilónico, cuando el pueblo de Dios ya regresó a la tierra, el pueblo entero dejó de sostener a sus ministros. ¿Qué pasó con el ministerio? Dice que ¿cuál es el versículo 11? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Sin ministro, no hay ministerio. Se acaba el ministerio. Se acabó el ministerio en los tiempos de Nehemías. ¿Por qué? Porque los ministros tuvieron que ir y buscar trabajo para sostenerse a sí mismos. Y esto nos lleva unos pocos años después a un profeta muy rudo, Malaquías. Vamos a Malaquías 3:8. Yo sé, este es el pasaje más torcido, pero más torcido. Pero como les dije, me toca esta mañana hablar de este tema, y no podemos hablar de este tema sin tocar este pasaje. Pero ya podemos entender este pasaje en su contexto. Su contexto es Nehemías 13. Su contexto se establece en Malaquías 1, versículo 1. Empecemos en Malaquías 1:1, que dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Este mensaje es para Israel. Este mensaje es para los judíos. Nosotros necesitamos entender este mensaje para luego entender lo que nos toca a nosotros. Pero entienda que este pasaje es para Israel bajo la ley de Moisés, porque Dios estableció todo un sistema de diezmos y ofrendas para Israel para sostener a sus levitas y a los sacerdotes en la obra del ministerio. Este pasaje no tiene nada que ver con nosotros directamente, los cristianos. Este es un pasaje que Dios escribió directamente a Israel. Principios que podemos aplicar, obvio. ¿Lo vamos a hacer? Por supuesto. Pero leamos Malaquías 3:8. Siempre manteniendo en mente lo que Dios estableció en la ley, en Levítico, como que ellos tienen que sostenerse ahí por el mismo ministerio. También en Números, viendo el problema en Nehemías 13, y llegamos un poco después, unos años después de Nehemías, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué es lo que Dios dice? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, israelitas, la nación toda de Israel, me habéis robado. Traed, dice, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Hermanos, es alimento. Todos los diezmos en el Antiguo Testamento eran diezmos de comida. Los levitas, los sacerdotes, no tenían que comer. Tenían que ir a comprar una tierra, una, entre comillas, heredad, para cultivarla y tener su comida. Entonces Dios dice,
traigan los diezmos y las ofrendas para que mis ministros puedan comer. Dice, para que haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, yo voy a bendecirles, cuide a mis ministros. Esta es la ley, es una cuestión de obediencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque hasta ahora solo hemos leído pasajes en el Antiguo Testamento. Vea, Israel, por haber dejado de diezmar y ofrendar, ellos obligaron a los ministros, tanto los levitas como los sacerdotes, a buscar trabajo porque ellos no pudieron sostenerse a sí mismos en el ministerio. Ok, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque estos pasajes son del Antiguo Testamento que tienen que ver con Israel. Nosotros formamos parte de la iglesia bajo el Nuevo Testamento y yo digo que tiene mucho que ver con nosotros porque ahora necesitamos hablar del asunto que Dios estableció. Como en el Antiguo Testamento formaba parte de la ley. Ojo, mandamiento de Dios, diezmar y ofrendar. Igual que en aquel entonces, Dios ha mandado ciertas cosas aquí. Dios estableció todo un sistema de ofrendas para sostener el ministerio de la iglesia. Solo hablando del ministerio, no estamos hablando ahora del ministro. Solo hablando del ministerio. Ok. Obviamente lo que yo quiero es que ustedes me paguen bien. Ok, mentiras. Yo no estoy enseñando esto para que me den un salario. Esta iglesia me paga un poco, para que ustedes sepan. No es un salario, es una ofrenda. Ok. Mi salario ha venido de los Estados Unidos y como ustedes saben, este año que viene, si Dios no interviene, pues nosotros estamos regresando a los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, estos principios son importantes porque son mandamientos de Dios. Son importantes ¿por qué? Porque nosotros como una iglesia necesitamos entender lo que la Biblia dice y también dentro de un año esta iglesia debería poder sostener a su propio pastor que puede ofrecer su ofrenda en sartén y no en cazuela. ¿Me explico? Que debe poder vivir como promedio aquí en esta congregación con un salario decente, no como un rico pero tampoco como el más pobre. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender lo que el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo dicen acerca de nuestra responsabilidad de cuidar el ministerio y luego vamos a hablar también de cuidar al ministro. Ok, bien. Primero que nada, no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento, no hay ningún mandamiento que nos mande diezmar. No hay ninguno. Si alguien quiere obligarle a usted a diezmar, usted puede decir, muéstremelo en la Biblia en el Nuevo Testamento. No hay. No hay mandamiento en la Biblia de diezmar. Eso es claro. No obstante, eso no quiere decir que no haya mandamiento en cuanto a dar dinero. ¿Me explico? Ok, que estén buscando 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Ok, 2 Corintios, los capítulos 8 y 9 forman lo que yo podría considerar el pasaje de plena mención de las ofrendas en la iglesia. Y lo que queremos ver, véalo en 2 Corintios 9, 7. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este es uno de los versículos que yo saco mucho cuando estamos recogiendo la ofrenda. Yo digo, Dios ama al dador alegre. Nosotros amamos a cualquier dador. ¿Verdad? Y a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en la última mitad de este versículo que dice, no con tristeza ni por necesidad. Y usted dice, nunca jamás en mi vida he podido dar sin tristeza. Y entonces, gracias a Dios, tengo la libertad en la iglesia del este de no dar. Ok. El problema con este tipo de pensamiento, esta mentalidad, es que usted no se está
o nosotros no estamos enfocándonos en la primera parte de este versículo, que dice cada uno. Ok, empecemos ahí. Cada uno de los asistentes regulares, cada uno de los miembros, cada uno. ¿Cuál es la siguiente palabra? Imperativo, sí o no. Ok, si yo le digo, deme, es una petición, por favor que me dé. Márquelo en su Biblia. Este es un mandamiento, hermano. Sus ofrendas al ministerio en donde usted está alimentándose espiritualmente no es una cuestión de cómo se siente usted, es una cuestión de su sumisión y su obediencia a lo que dice la Biblia. Porque Dios dice, Dios manda, Dios ordena, cada uno de lo que usted da después. Ok, ya podemos hablar de tristeza, necesidades y todo, pero lo que queremos ver ahora es que es un mandamiento. Cada uno de. ¿Ok? Entienda el contexto de 2 de Corintios 8 y 9. En 2 de Corintios 8 y 9, Pablo está hablando de recoger una ofrenda especial para una necesidad especial. Es una ofrenda que están llevando a los pobres. No es una ofrenda, digamos, regular como nosotros entendemos las ofrendas. Sin embargo, lo importante que ver aquí es que para suplir las necesidades materiales y físicas y prácticas de un ministerio. Porque nosotros también tenemos pobres en nuestra iglesia, ¿sí o no? Es por eso que a veces ponemos las canastas ahí como para recoger cosas y ropa para la gente. Es importante ver que para suplir estas necesidades que hay en una iglesia, las necesidades físicas del ministerio, Dios manda a los creyentes a dar dinero. Este es el contexto, este es el mandamiento que dé. 1 de Corintios 16, 1 y 2. 1 de Corintios 16, 1 y 2. Okay. 1 de Corintios 16, 1 y 2 es el mismo contexto. Pablo está exhortando a los corintios a poner algo aparte cada semana para la ofrenda que él menciona luego en 2 de Corintios 8 y 9. Entonces es la misma ofrenda para necesidades materiales y físicas entre los hermanos. Bien. 1 de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces no es solamente algo que Dios está haciendo entre los corintios. No, es algo que Pablo está haciendo en todas las iglesias. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros en la iglesia ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dios manda, otra vez dice, cada primer día de la semana, cada uno. Eso es lo que Dios espera de cada uno. Cada uno lo espera de mí, lo espera de usted. Cada uno de vosotros, ¿cuál es la palabra? Ponga aparte. Imperativo. Es un mandamiento. Dios manda que cada semana cada uno ponga aparte un porcentaje de su salario. Porque sigue leyendo, dice, ponga aparte algo. ¿Cuánto? Según haya prosperado. Porcentaje de su salario. No es que es una cifra para todos. No, es según haya prosperado. Según haya prosperado. Como si fuera, digamos, 2% cada semana, 5% cada semana, 10% cada semana, 50% cada semana. Es un porcentaje según haya prosperado para una ofrenda para la obra del ministerio. Ok. 1 de Timoteo 5:17. Porque ahora sí estamos llegando a eso de los ministros. 1 de Timoteo 5:17. Dios manda a cada uno que dé. Dios manda a cada uno que cada semana, o nosotros que se paga aquí por quincena, cada quincena, que cada uno ponga aparte, según haya prosperado, un porcentaje de su salario para las necesidades físicas de un ministerio. Y Dios manda a una congregación que pague
a sus ancianos, que son los pastores, y dice mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Leámoslo en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que son pastores, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Que honor, doble honor es el pago. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y yo digo, como con el sartén, el ministro debe poder vivir como cualquier miembro promedio. Si el ministro no puede vivir de las ofrendas de su congregación, si el ministro tiene que ir y buscar trabajo para sostenerse a sí mismo, como los levitas en los días de Nehemías, en Malaquías, ¿qué pasa con el ministerio? ¿Cuántas horas cree usted que yo tengo invertidas en el estudio de Levítico? ¿Cuántas horas cree usted que yo paso cada semana solo con el estudio de Levítico? Muchas. Y uno dice, ¡ay, qué buena enseñanza, qué buena enseñanza! Si me tocara a mí trabajar las 40, 50, a veces 60 horas que ustedes trabajan, ¿qué pasaría con el ministerio? ¿Qué pasaría con el nivel de enseñanza? ¿Qué pasaría con lo que Dios nos ha dado aquí? Bien, el ministerio sufriría porque el ministro no tendría el tiempo para preparar buenos estudios. Sí, yo creo que a veces yo bromeo con eso de que es una dicha ser pastor porque solo me toca trabajar un día a la semana. Entonces, si usted quiere hablar conmigo, usted puede encontrarme entre semana en la playa. Pero les digo que es una broma. Yo me levanto a las 4:15 de la mañana y me cuesto hasta las 9. Y de 4:15 hasta las 5 o 6 yo estoy trabajando en mi oficina. Yo no soy un vago. Y el trabajo de un anciano que dice que él trabaja en la enseñanza, en la predicación, es trabajo. Y es por eso, y exactamente como los sacerdotes, como con los levitas, ellos vivían de las ofrendas de sus congregaciones. El ministro de Dios hoy en día, escúcheme porque voy a usar una palabra chocante, pero chocantísimo. El ministro de Dios hoy en día en la iglesia local tiene derecho de vivir del ministerio. Derecho. Y usted dice, ok, 1 de Corintios 9:6. 1 de Corintios capítulo 9. Yo no uso esta palabra, Dios la usa. Si usted tiene un problema con esta palabra, hable con Dios. Yo soy el mensajero, si quiere matarme a mí, qué dicha, voy para la casa. Pero yo solo soy el mensajero, ok, bien. Dios estableció un sistema de ofrendas para sostener el ministerio, para pagar por las cosas materiales y físicas, las necesidades entre nosotros. Nosotros, que somos una iglesia demasiado grande como para reunirnos en una casa, ¿ok? Somos, ¿qué? 100, 120 esta mañana. ¿Quién quiere la iglesia en su casa mañana? Como en su sala principal. Y usted puede hacerle el refrigerio, arreglar buen parqueo, no sé, limpiar los baños bien porque se van a usar. No, entonces nosotros como una iglesia local no podemos reunirnos en casas. Honestamente, como los miembros de una iglesia local, nos acordamos en alquilar una casa, entre comillas, en donde nosotros podemos reunirnos. Y nosotros pagamos por la casa. Es el alquiler de aquí, ¿sí o no? Aquí también pagamos luz, agua y listo. ¿Ok? Necesidades físicas, la plata de nuestras ofrendas pagan por las necesidades físicas y Dios manda a cada uno que pague. Además de esto, Dios estableció, Él ordenó, Él lo mandó. Dios estableció un sistema de ofrendas para sostener al ministro en la iglesia. 1 de Corintios 9:6. Pablo dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ok, Pablo está respondiendo a algunas acusaciones de sus enemigos y solo para meternos ahí en el pasaje, está haciendo esta pregunta. ¿Qué?
yo y Bernabé, Pablo era apóstol, su ayudante en el ministerio que andaba con él mucho era Bernabé, que nosotros los ministros no tenemos derecho de no trabajar. Y Pablo habla de este derecho, usa esta palabra derecho de no trabajar, él, Bernabé y de dos ministros en la obra. Y luego sigue en el versículo 7 sacando varios ejemplos que sirven para ilustrar y reforzar lo que él está diciendo. Vean lo que dice, versículo 7 hasta el 10. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Obvio, nadie. Yo era soldado, me pagaban, no muy bien, ok, peor que el ministerio, pero me pagaban mal, pero me pagaban. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Obvio, nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque, vea, con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ok, vea, otra vez. No quiero regañarles a ustedes. Yo sé que a veces tiendo a hablar con pasión. Pero vea, en nuestra iglesia estamos bien. Estamos bien. Necesitamos educarnos. En 2 o 3 minutos yo puedo llegar a la parte donde damos chichotes a la gente. Pero en ese momento solo queremos ver la responsabilidad de una congregación de sostener a su ministro para que el ministerio pueda sostenerse. ¿Okay? Yo estoy bien sostenido. No necesito más dinero. Yo quiero más dinero. Se lo confieso, ahora me arrepiento, ¿ok? Pero vea, soy igual que usted, ¿quién no puede usar más dinero? ¿Ah? Ok, pero vea, no necesito más dinero, yo no estoy buscando más ofrendas. Es por esto que recogí las ofrendas antes del mensaje. Porque yo sé que un mensaje así provoca emociones y también culpabilidad porque muchos no lo están haciendo. Yo no quiero sacarle plata. Sigamos leyendo versículo 11. Versículo 11. Si nosotros, los ministros, sembramos entre vosotros lo espiritual, la enseñanza de la palabra de Dios, predicación del evangelio, sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y Pablo dice, vea, el que siembra lo espiritual entre los miembros de una iglesia, él debería poder trabajar con la esperanza de cegar lo material, un salario de los mismos miembros de la congregación. O sea, tanto el ministerio como el ministro se debería sostener por las ofrendas del pueblo. Porque es un trabajo, requiere tiempo. Tanto tiempo para hacerlo conforme a lo que dice la Biblia. Honestamente, para cumplir como pastor con las responsabilidades que tengo, no tengo tiempo para seguir trabajando en el mundo. Y si usted dice, perezoso, vago, está bien, porque no tengo que responderle a usted, tengo que responderle a Dios. El trabajo de un pastor es un trabajo. ¿Hay vagos en el ministerio? Híjole. Yo creo que el ministerio es donde van todos los vagos. ¿Por qué? Solo su trabajo un día a la semana. Peor con el internet porque pueden bajar mensajes y con paquetes de PowerPoint y todo. Usted paga por mensajes por todo un año. Usted dice, ay, qué dicha. Entonces puedo hacer lo que me da la gana. Sin embargo, delante de Dios, cumplir con los requisitos o cumplir con los deberes de un pastor es de tiempo completo. Ok, versículo 12. Pablo sigue hablando del derecho. Si otros ministros, si otros participan de ¿cuál es la palabra? Derecho sobre vosotros. ¿Cuánto más nosotros? Porque Pablo empezó la iglesia ya, pero no hemos usado de derecho
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y usted dice, ¿por qué es que Greg no recibe salario de esta iglesia? Porque yo entiendo la cultura en la cual yo estoy trabajando. Y ustedes también. Y hay muchos gringos, muchos ministros de otros países, muchos ministros en este país que quieren sacarle plata a la gente. Y entonces uno dice, oye, ese gringo que lo tiene todo bien para sacarme plata. Entonces yo digo, bueno, el gringo no lo tiene todo en primer lugar. ¿Okay? El gringo ya como ya sacrificó su trabajo, no está con su familia y han pasado cosas. Ok, bien, yo estoy aquí para servirle a Dios. Yo no me he aprovechado de este derecho. ¿Por qué? Porque no quiero poner obstáculo a la obra de lo que Dios está haciendo. Ahora, parece que Dios me está moviendo a otro lugar. 2011, yo estoy regresando a los Estados Unidos. Esta iglesia tiene que responder con responsabilidad y madurez. Y no solo en las ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas pueden sostener a un ministro. Y necesitamos ministros. Y ustedes saben que yo estoy trabajando con el equipo de Kai, Simone, Ronald y Alex. Y usted dice, ay, pero les toca a ellos. No, disculpen. Si usted puede raspar aquí, ¿ok? Sentir alguillo de pelillos allá, barbilla. Estoy hablando a usted. ¿Qué más necesita saber usted para hacer la obra del ministerio? ¿Qué más necesita usted saber para evangelizar, para discipular? Para predicar expositivamente, para enseñar la palabra de Dios, trabajar en las cárceles, trabajar en las casas. ¿Qué más necesitamos saber? Yo sé, muchos me han dicho, oye, pero Greg, no enseña como usted. ¿Usted cree que yo enseñaba como enseño hoy, hace 15 años? No. ¿Usted cree en 15 años yo voy a estar enseñando igual que enseño hoy? Espero que no. Espero seguir creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, igual que ustedes. Pero lo que necesitamos es la responsabilidad, la madurez de esta congregación a tomar las riendas de esta obra. Y dejar la dependencia de uno para depender de Dios y decir, no, aquí yo soy un hijo de Dios, yo tengo la palabra de Dios. Yo he recibido la enseñanza de la palabra, la preparación, entonces ya no es tiempo para la lloradera de que ¿qué vamos a hacer? Yo me voy si Greg no está aquí. Cobarde. Quédese aquí y luche por el ministerio que Dios nos ha dado. Y luche con todo para que Dios de entre ustedes pueda levantar a alguien en esta congregación para ser el pastor aquí, para seguir evangelizando, para ser discípulos, discipulando para ser evangelistas, para seguir en la obra, levantando lo que nosotros sabemos que es una buena iglesia. ¿Me explico? Estamos hablando de ser responsables. Y les digo, vean, con esta decisión de regresar a los Estados Unidos, muchos de ustedes saben que eso fue últimamente una decisión de la iglesia que me envió. Y ellos me dijeron, vea, hace diciembre y le vamos a cortar el sostén y tiene hasta, no sé, junio, que ellos me van a manejar las finanzas. Y ellos dicen que ya no quieren sostenerme. Ok. Ellos no tomaron la decisión. Ellos me dijeron eso. Yo tomé la decisión. Yo bien pude haber tomado la decisión de quedarme y de decir, bien, tenemos una iglesia madura y ahora es tiempo que yo sea el pastor. ¿Sí o no? Correcto. Pero yo creo que Dios quiere moverme. Eso es lo que he tratado de comunicar con ustedes. Es triste, me causa tristeza que gente que yo quiero tanto, gente que yo amo tanto, gente que yo respeto tanto, que eso pasa. ¿Ok? Y duele. Sin embargo, tenemos que ver más allá de ellos y ver la mano de Dios. Y la mano de Dios en esto es que Él ha puesto en mi corazón decir que sí, someterme a mi iglesia local y decir, bien, yo regreso. Porque yo creo que también esta congregación necesita el reto de poder crecer más.
Porque ahora les toca a ustedes ser los maestros de la palabra de Dios. Ahora les toca a ustedes ser los predicadores de la palabra de Dios. Ahora les toca a ustedes ser los evangelistas y los discipuladores. Ahora les toca a ustedes ser los estudiantes de la Biblia para que este ministerio siga creciendo. Esto es lo que dice la Biblia. Según de Timoteo, lo que yo oí, yo he transmitido, ahora les toca a ustedes ser fieles para transmitirlo a la siguiente generación. ¿Estamos? Entonces necesitamos entender lo que Dios estableció para el derecho del ministro. Versículo 13, 1 Corintios 9, 13. Pablo dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Este versículo es lo que estamos viendo en Levítico. ¿Ven el enlace aquí? Este es el versículo que yo les mencioné cuando salimos de Levítico para ir a nuestro viaje por medio del Antiguo Testamento para llegar aquí. Pablo menciona, vea, los sacerdotes, los levitas del Antiguo Testamento, ellos comían de sus sacrificios, de su ministerio. Ellos se sostenían en el ministerio. Él dice que ellos sirven al altar, participan del altar. Versículo 14 empieza con dos palabras claves. ¿Qué dice? Así también. Así también, con esta frase, en el versículo 14, vemos que el mismo sistema existe hoy. Voy a leerlo otra vez. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan de los diezmos, de las ofrendas? Es su sostén por su ministerio. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ok, espere. Este es su mandamiento. ¿A quién? No, Señor, no a nosotros. Léalo otra vez. Porque eso es lo que yo pensé cuando leí el versículo primera vez. Voy a leerlo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A los pastores. Dios mismo dice, si usted quiere ser pastor, yo no quiero que usted trabaje. Hay momentos que uno tiene que trabajar dos trabajos. Hubo un momento en mi vida cuando yo saqué un trabajo en la U Latina. No pagan nada allá, entonces... pero es que ayudó un poco. Pero Dios manda a los predicadores, a los ministros, que vivan del Evangelio. Amén. Si yo tengo esta responsabilidad, ustedes tienen una responsabilidad también. ¿Sí o no? Si Dios me manda a mí como pastor, ok, hablemos en tercera persona para no ofender a nadie. Si Dios manda a un pastor vivir del Evangelio y el pastor tiene que sacar trabajo porque su iglesia no quiere sostenerlo como promedio y él tiene que trabajar aparte, los dos tienen culpa delante del Señor. No tenemos otra opción. Este es un mandamiento del Señor. Dios dice, Señor ordenó que los que prediquen el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y si el que predique el Evangelio no puede vivir del Evangelio, ¿quién tiene la culpa? La iglesia. La iglesia. Veas, por eso que Pablo dice varias veces que es un derecho del ministerio. Es un derecho del ministro, es un derecho porque el Señor lo mandó. Puesto que el ministerio o el ministro tiene el derecho de vivir del ministerio y es un mandamiento de parte del Señor a él,
los de su congregación tienen la responsabilidad de ofrendar para pagarle un salario promedio, ni el más rico, pero tampoco el más pobre, para que él pueda dedicarse al trabajo de predicar y enseñar. Yo he tratado de exponer estas verdades en el Nuevo Testamento. Yo les pregunto como mi iglesia, ¿lo hemos visto en la Biblia así? ¿Sí o no? Ok. Porque en este contexto entonces, la exhortación de Malaquías se puede aplicar a cualquier iglesia local. No, ¿Por qué no? porque es para Israel. Es para Israel. El principio es diezmos y ofrendas para sostener a los ministros. El pasaje se escribió directamente para Israel. Ahora les pregunto, ¿los principios se pueden aplicar a nosotros? Obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque el ministro vive del ministerio. Esto es lo que el Señor ordenó. ¿Ok? Entonces, vean, aquí vienen los chichotes. Pero no son para ustedes. ¿Ok? No son para ustedes. No, porque vean, contento estoy con esta iglesia. Yo amo esta iglesia. Muchos de ustedes han estado conmigo por años. Muchos de ustedes desde que yo llegué a esta iglesia. Y para mí, ustedes son como familia. Gracias. Ustedes dicen que va a ser difícil que yo me vaya. Ok, lo que yo quiero es pagar mi pasaje e irme sin decirles nada porque yo no quiero llorar en público. Yo no quiero salir, pero yo quiero seguir a Dios. Yo quiero obedecerle, someterme a Él. Yo creo que me quiere allá. ¿Para qué? No sé. Para ser... No sé. No puedo decir eso porque voy a subir el mensaje a la página web. Ok, entonces vea. Si un creyente... Y voy terminando. Yo sabía que era, pero yo traté de tocar este asunto de una manera completa. Si un creyente no está ofrendando al ministerio de donde recibe su alimento espiritual, está robando a Dios, porque no está pagando al ministro que le está enseñando la palabra para que dicho ministro pueda seguir en su ministerio. Yo voy a leer esto otra vez. Si un creyente no está ofrendando al ministerio de donde recibe su alimento espiritual, está robando a Dios porque no está pagando al ministro que le está enseñando la palabra para que dicho ministro pueda seguir en su ministerio. Por ejemplo, ok, yo mentí, yo voy a pegarles. De todos los asistentes regulares, si usted está visitándonos por primera vez aquí en esta iglesia, no estoy hablando de usted. De los asistentes regulares de esta iglesia, ¿cuántos están ofrendando un porcentaje de sus salarios cada semana? O cada quincena. O si se paga, usted recibe un pago cada mes. ¿Cuántos de los asistentes regulares de esta iglesia están ofrendando un porcentaje? No estamos hablando de cuánto, esto está entre usted y Dios. Un porcentaje de su salario cada vez que lo reciben. ¿Cuántos? Y ¿cuántos están diezmando? No hay ninguna ley, pero es un buen principio. ¿Ok? Aquí está un buen principio, consejo pastoral. Cuando usted recibe su salario, usted debe diezmar. No tiene que hacerlo. 10% para Dios. Ojalá que luego usted se sienta tan metido en un ministerio que usted quiera dar más. 20%, 25% para sostener su ministerio y participar en obras de ministerio. Pero digamos, 10% y usted debe apartar otro 10% para ahorros. Porque todos nosotros sabemos que vienen tiempos de las vacas flacas. ¿Sí o no? Es sabio no robar a Dios, sostener el ministerio en donde usted está recibiendo buen alimento y ahorrar un poco. Y con el 80% que le queda, usted vive.
Y si tiene que bajar su nivel de vivir un poco para acomodarse, está bien. ¿Por qué? Porque está siendo fiel a Dios, responsable con su familia, preparándose para el futuro que es incierto, 10% y vivir del 80%. No hay ninguna ley en la Biblia, este es mi consejo personal. Tómenlo si quieren o no. Ok, otro ejemplo que tengo. Esto, ok. ¿Ustedes ven este micrófono aquí? Este micrófono aquí. Ese es donde grabo la enseñanza para la internet. Y yo tengo algo que decir a la gente que me está escuchando por internet, porque muchos llegan a nuestra página para bajar las enseñanzas. Y voy a explicarme también, porque vean, hay muchos cristianos en Costa Rica. Yo puedo dar nombres y apellidos y les digo tentaciones. Hay muchos cristianos en Costa Rica que reciben su alimento espiritual por medio de nuestro sitio web, pero asisten a otras iglesias porque les gusta la música o que está más cerca, pero no reciben buena edificación por la predicación allá. O sea, fíjense en 1 Corintios 9:11. 9:11, 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa, si segáramos de vosotros lo material, es decir que ellos reciben lo espiritual acá, pero dan lo material allá. Y lo que yo quiero preguntarles es, ¿será justo o será un robo? Ay, pero maestro, usted sabe, a mí me gusta la música en tal iglesia. ¿Y qué tal la predica? Hey, usted sabe, usted tiene tan buenas predicaciones y menes están trabajados y yo bajo sus enseñanzas cada semana y ni las escucho. Recibiendo lo espiritual de parte de esta iglesia y ofrendando en otra iglesia que no le está alimentando. Ojalá que pudiera usar la terminología en el púlpito para lo que usted es. Porque tengo algo en mente, pero por decencia no se lo digo. Oh, yo no estoy hablando de otros países. Ustedes vean, me llegan 3, 4, 5 correos hasta 10, 15 a veces cada día. De gente en Argentina, Chile, muchos en México, Ecuador, Perú, El Salvador, por todos lados, hasta Australia, y una muchacha pobrecita está en Dinamarca o no sé qué, está en esas montañas con alemanes. Yo no estoy hablando de ellos, hasta que algunos de ellos, fíjese, me han mandado a mí ofrendas. Solo de agradecimiento. No estoy hablando de esta gente y no estoy hablando a esta gente. ¿Por qué? Porque ellos, la mayoría, está asistiendo a una iglesia en donde, bueno, reciben, no sé. Otros están luchando para encontrar una buena iglesia. Estoy hablando de la gente que por cuestiones de gusto o de comodidad pueden llegar a este ministerio. Pueden llegar los domingos en la mañana y estar con nosotros. Pueden formar de parte de este ministerio, pero por cuestiones de gusto, de música, de comodidad, están robando este ministerio de sus ofrendas porque siguen alimentándose por el trabajo que se hace aquí en esta iglesia, pero dan sus diezmos y ofrendas allá donde asisten. ¿Qué les parece, hermanos? 1 Corintios 9:11. 1 Corintios 9:11. El que recibe lo espiritual de parte de un ministerio tiene la responsabilidad delante de Dios, porque el Señor lo ordenó de sostener al ministerio con lo material. Punto. Punto. Si no, está robando a Dios. El sistema que vemos en la ofrenda de grano, ahí, 1 Corintios 9:13. Pablo lo menciona, es el mismo que existe hoy, así también, 1 Corintios 9:14. El ministro debe vivir de las ofrendas del pueblo. El ministerio se sostiene por las ofrendas del pueblo.
Si uno no ofrenda al ministerio que le está alimentando, está robando a Dios, además de robar al ministerio y al ministro que le está alimentando. A mi parecer es muy sencillo. Yo no sé si eso cae bien o cae mal. Honestamente, espero que cae re mal. Ok, ya termino. Porque vean, las leyes de las ofrendas nos muestran nuestra parte en acercarnos a Dios. Empezamos hace 8 días viendo las leyes y la primera ley es la ley de la ofrenda del holocausto. Dios no quiere sus buenas obras, Dios no quiere su dinero, Dios quiere a usted. Eso es hasta ahí. Por eso no quiero que usted ofrende, diezme, ni nada de esto en esta iglesia si usted no quiere hacerlo. Yo no quiero que nadie ofrende a regañadientes. Y guarde su plata y bendiciones, hermano. Porque ¿a quién está robando? Al final de cuentas, ¿a quién está robando? Sí, y Dios ajusta cuentas, pero bien. Ok, bien. Entréguese a Dios. Entréguese a Dios. Si Dios tiene su corazón, no va a haber ninguna lucha con su billetera. 10%, digamos en la iglesia, 10% en los ahorros, viva del 80%. Es sabio. Nosotros, hablando de esta, después del holocausto viene la ley de la ofrenda de grano. Es una ofrenda de nuestras obras. Nosotros debemos ofrecer estas obras a Dios. Evangelismo, discipulado, vidas santas, buenas obras ayudando a los pobres, a los que están en necesidad. Pero una de las buenas obras que casi nunca mencionamos en esta iglesia, porque honestamente a mí me da pena por los otros pastores que están abusando de este principio. Esta mañana traté de explicarlo de una manera completa. Una de las buenas obras que Dios espera de nosotros es ofrendar lo que Él nos ha provisto. Todo lo que usted tiene viene de Dios. Y nosotros no debemos ser tan mal agradecidos que todo para mí, todo para mí, todo para mí. Debemos por lo menos ofrendar un poco más, o un porcentaje de lo que Él nos da. Por lo menos en agradecimiento por lo que estamos recibiendo. Si es que lo que estamos recibiendo merece un agradecimiento. Y usted dice, no hombre, si alguien está asistiendo a una iglesia allá, dice, no hombre, ese pastor es un, no sé, primero que nada, estamos ofrendando a Dios, no al ministro. Esta ofrenda es para Dios. Usted está cumpliendo con su deber, y si el pastor no está cumpliendo con su deber, es cuestión entre él y el Señor. Entonces, ayudemos a sostener el ministerio en donde estamos. Si no estamos bien contentos con el ministerio en donde estamos, busquemos un ministerio en donde podemos alimentarnos bien y participemos. Buenas obras. Buenas obras. Una de las buenas obras que Dios quiere son nuestros diezmos y ofrendas. Y no vuelvo a hablar de esto ya por un tiempo. Porque no quiero. Simplemente no quiero. Si usted está visitándonos por primera vez, otra vez yo quiero decir, en esta iglesia no queremos su dinero. No queremos su dinero. No queremos su dinero y no queremos su dinero. No quiero sacarle plata. Si usted no quiere ofrendar para sostener este ministerio, adelante. No queremos que usted sienta ninguna presión. Pero ya entendemos como una iglesia, entendemos lo que dice la Biblia acerca de nuestra responsabilidad delante del Señor. Entendemos lo que Él ordenó. ¿Verdad que sí? Oremos. Continuamos por nuestro estudio del libro de Levítico y en este momento estamos viendo la serie relacionada con la ley. La semana pasada estuvimos viendo sobre la ley del holocausto y hoy estuvimos estudiando sobre la ley de la ofrenda de grano. El orden es importante. Por medio de la ley del holocausto, Dios lo que quiere en nosotros son nuestros corazones.
Dios quiere que nos consagremos total y voluntariamente a Él antes de hacer cualquier obra. Eso es lo que sucede en nuestra salvación. Dios primero requiere de nosotros que seamos salvos para que luego empecemos a hacer las obras. Así que la semana pasada vimos el holocausto o la ley del holocausto. Hoy estamos viendo la ofrenda de grano. Y el grano es el producto de la labor de uno en la tierra. Dios quiere que seamos celosos de buenas obras, una vez que hayamos consagrado nuestro corazón a Él. Con estas buenas obras me refiero al evangelismo, el discipulado, predicar la palabra, enseñar, ir a las cárceles, lo que sea, ministrar conforme a los dones que el Espíritu nos ha dado. Pero también en la ofrenda de grano vemos algo muy importante y específico, y tardamos casi medio mensaje en esto, y es básicamente el dar de nuestro dinero, de nuestro tesoro, porque al final el ministro, la persona que se encarga de ministrar en la iglesia, el pastor, tiene derecho de comer de esa ofrenda, tiene derecho de vivir de su obra en el ministerio. Y cuando escuchamos a nuestro pastor fundador Greg, es interesante todo lo que él dice. Ha pasado ya cierto tiempo y esto definitivamente nos hace reflexionar en dónde estamos, en qué cosas hemos avanzado desde que este mensaje se dio ya hace bastante tiempo, casi en el 2010, 2011. Así que la pregunta para hoy es, bueno, ¿estamos haciendo buenas obras? ¿Las estamos haciendo de verdad? Y número dos, entre esas buenas obras estamos ofrendando conforme a lo que Dios nos está indicando. Bueno, creo que es bueno que pensemos en eso y en eso se engloba el mensaje de hoy. Vamos a orar para que Dios toque nuestros corazones por medio de lo que hemos escuchado durante el mensaje de hoy. Padre Santo, gracias por este mensaje que necesitábamos escuchar, Señor. Gracias por todo lo que ha pasado en la iglesia durante muchísimo tiempo, Señor. Gracias porque en el libro de Levítico vemos básicamente plasmado tu intención de que entendamos que primero tenemos que presentarnos como holocaustos con todo nuestro corazón, ofrecer todo nuestro corazón. Y ahora que estamos viendo la ley de la ofrenda de grano, Señor, que entendamos que tenemos que dar nuestras buenas obras, Señor. Y entre esas buenas obras está el tema de dar de nuestro tesoro, Señor, de ofrendar. Padre, es importante que no olvidemos este principio que a veces no nos gusta tocar, incluso como iglesia, Padre, pero es importante que no olvidemos que el ministerio se tiene que sostener de alguna forma, Señor. Y esa alguna forma somos cada uno de nosotros, Padre. A pesar de la situación que estamos viviendo en este momento, creo que con muchos, Señor, has sido fiel en el tema del trabajo, Señor. Y te pedimos para que por favor no olvidemos esta parte tan importante de sostener el ministerio, Señor. Gracias porque nos has permitido trabajar en muchísimas cosas dentro de la iglesia, ayudar a las demás personas, Señor. Pero también te pedimos para que por favor abras nuestro corazón para que ayudemos también económicamente, que eso es lo que a veces nos duele un poco, Señor. Gracias porque estamos en un lugar que nos ha hecho crecer y es hora de que retribuyamos eso que nos han dado con tanto cariño y esmero, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén.